nuestro programa No Solo Caras Bonitas. En este esfuerzo de Tres Chechones Producciones, tuvo la posibilidad de adentrarse en uno de los confines del Valle de Punilla, más precisamente en el paraje de Río Quilpo y otros parajes más, para acercarles a ustedes, nuestros oyentes, que es uno de los mitos más emblemáticos. Hemos vivido la travesía con una sorpresa tras otra. Oyentes, abran sus oídos, cierren sus ojos y... El conocimiento es poder, y el hombre siempre se obsesionó con ambos. Una de las formas de lograrlo responde a un fenómeno cultural muy difundido en la América campesina, mestiza e indígena, la práctica de la salamanca, en donde lisa y llanamente se pacta con el diablo. Tendrás un saber que hará un regocijo tu tránsito por la vida, pero a cambio me entregarás tu alma en el instante de tu muerte. Esto le propondría Satanás a un salamanquero. La Salamanca, para los oyentes que no están al tanto, es una cueva natural que se halla a orillas del río o en lo profundo del bosque. Allí tiene lugar la creencia de que es posible realizar pactos con el diablo. Mefistófeles. El pacto no es sencillo. El diablo probará la valentía y la fuerza de voluntad de su socio. Esa pulseada, ese desafío por tener el poder, aún a costa de un acuerdo con el demonio, tiene lugar precisamente en la Salamanca. Para algunos investigadores de las cosas poco usuales, este lugar representa una escuela o un espacio iniciático a donde se acude en busca del saber. Un saber muy valorado, puesto que implica el dominio de lo más preciado para un nativo de esta tierra. Otros, es decir, lugareños y vecinos de toda la vida en esos parajes, aseguran escuchar por las noches un sinfín de voces, algarabía, festejo, asociado con un extraño aquelarre, antro de vicios, en donde se encuentran las castas más bajas de la sociedad. La concurrencia a la Salamanca se inicia cuando el individuo invoca al diablo o acepta un convite de este. En el primer caso se decide solicitar la ayuda del maligno, estamos hablando de personas en estado de desesperación, ejemplo que su vida o la de algún ser querido esté en riesgo, o bien para obtener lo que comúnmente se busca, un don personal. Cuando la elección la hace el diablo, tiene en cuenta atributos como el coraje, la riqueza o la capacidad de vivir en soledad. El mismo diablo suele aparecer y dialogar con la persona en estado de vela, aunque preferentemente por la noche. También resulta esto a la hora de la siesta, siempre cuando el individuo está solo. Sea cual sea el inicio de la relación, el interesado debe, indefectiblemente, concurrir hacia la Salamanca. De esta forma, el iniciado debe superar pruebas de valentía y coraje al internarse en el monte en completa soledad y generalmente de noche. Esta primera entrada marca el comienzo de la iniciación. El diablo asume en este caso el rol de maestro y el iniciado el de aprendiz. Lo que sucede después es un secreto que el salamanquero se llevará a su propia tumba. Recordamos que estábamos hablando del Valle de Punilla, del paraje del río Quilpo. Pero también nos tuvimos por otros lados. La población es una pintoresca ciudad turística situada a 25 kilómetros al sudeste de Villa Dolores. Dicen los abuelos del lugar que cuando eran mozos se escuchaba por las noches el estruendo de las orgías diabólicas o ruido a cadenas, que se trataba de los prisioneros del diablo. Cuando se pasaba cerca de la Salamanca, convenía santiguarse o apretar un rosario entre los dedos. Lo mismo había que hacer al encontrarse de noche con una gallina seguida de 7 pollitos. Una aparición que de noche cobraba un sentido tenebroso, porque así se presentaba el diablo, con una apariencia inocente. Nos contaban algunos de estos abuelos haberse encontrado con esa aterradora aparición, sobre todo cerca de un cañaveral en la zona del Alto Pueblo. Enrique Paredes, vecino de Los Cóndores, nos cuenta: No, yo nunca fui de noche, pero estoy enterado de cosas que pasan ahí en esa Salamanca. Cuando fui de día encontré esas cosas que les comentaba, pero obviamente no quise tocar nada. Velas de colores, sangre, los clavos, y todos estaban clavados así en la entrada.
Dicen que la Salamanca pone esos clavos en la entrada porque allí cuelgan una cruz en la que todos escupen. Tienen que escupir para entrar de noche ahí. La gente piensa a veces que los vecinos mienten, pero en realidad dicen la verdad, como les venía contando. Un vecino de la zona nos cuenta que llevó a sus nietos al cerro para que vean que en la rajadura que tiene encontraron mezclas de sangre, huevo, velas y hasta clavos grandes. El cerro del cual hablamos es el Cerro Malo, que se levanta a 1 kilómetro de los Cóndores, y allí hay una Salamanca. Tiene forma de embudo y a medida que uno entra se va cerrando. La zona está llena de yuyos de la altura de una persona. Es un monte que a veces es muy peligroso dado que hay serpientes y pumas, y hasta se han encontrado restos de otros visitantes. Yo nunca me iba a imaginar seguir escuchando este tipo de historias, anécdotas, pero si esto les pareció un poco fuerte, la que se viene ahora... Hizo que al pelado le empiece a crecer de nuevo su melena. Se la agarran conmigo. Y a mi compañero Federico hasta se le achicó la nariz del susto. Viviana Bustos vive a 6 kilómetros de la Salamanca, en San José de la Dormida, en el balneario La Quebrada del Tigre. En ese momento la vimos parada frente a la entrada, pero ni se le ocurrió entrar. Sus perros que la seguían, tampoco. Y nos comentó esto. Al que sí le dio por entrar es a un vecino de acá del pueblo que hace muchos años hizo un pacto con el demonio. Y a ese señor le fue muy bien en la vida. Pero cuando falleció, mire usted, en su velorio las velas se apagaban como por arte de magia. No había forma de mantener las velas encendidas. ¿Qué fue eso? Para mí cosa del diablo. Ahora bien, amigos, hemos escuchado hablar de este tipo de cosas, pero siempre de la cueva para afuera. La verdad, queríamos saber qué pasaba adentro. Los lugareños nos cuentan que el sentido de respeto por la morada del diablo no debe perderse por nada, y que si no estábamos totalmente dispuestos a vender el alma al príncipe de las tinieblas, mejor volver a casa con los problemas cotidianos. Pero como este tipo de cosas siempre tienen algo guardado, un sujeto de porte sencillo y algo desalineado nos detuvo y sin más en plena calle, esto en San Marcos Sierra, ¿no? Sí, totalmente desconocido. Nos para y nos dice, ¿ustedes quieren saber cómo es esto de pedir al diablo y lo que hay que hacer para lograrlo? Y las siguientes citas corresponden a este salamanquero, que nos relató las pruebas que debió sortear en la Salamanca del río Quilpo. Las pruebas son 7. Llegamos a concluir que la iniciación de un salamanquero es salir a caminar entre los cerros de noche y solo, y que el pacto consiste en superar las 7 pruebas a cambio del dom pedido. Las pruebas se realizan en la Salamanca, durante 7 martes seguidos a las 9:30 de la noche. Primera prueba. Lo primero son las apariciones de animales del diablo, de la malignidad. Fui a la Salamanca a las 21:30 y se me apareció un perro negro y chiquito. Iba al trote y al paso me giraba en círculo, pero se agrandaba hasta mi altura y cada vez se hacía más grande. Tuve miedo, mucho miedo, pero las aguanté. Segunda prueba. Se me apareció un chancho grande, nos decía, de ojos muy grandes y brillantes. Cuando me quise acordar, echaba fuego por la boca y por los ojos. Yo ya sabía que eran animales del diablo. Bajé la cueva un piso más abajo y comencé la segunda prueba. Debía montar una vaca y como me fue bien, me dieron a montar una mula. También cumplí. Creo que el diablo quería saber si yo era gaucho diestro. Tercera prueba. A la entrada seguían las apariciones. Bajé hasta el 3er nivel. Estaba hedionda la cueva. Ahí abajo viven los murciélagos, que son los ayudantes del diablo. De repente aparece un bulto atrás de mí. De mi altura, una persona vestida, flaca, alta, sin cabeza. Me seguía a todas partes. En un momento me desmayé. Al volver a abrir los ojos, me levanté como pude. Había sangre en uno de los 7 bancos de piedra. Fue ahí cuando salí apurado y quería cruzar el río. Ya era medianoche. Cuarta prueba. Me recibieron los burlones, una gallina con pollos, una chancha con chanchitos, todo sin cabeza. Cuando quería agarrar uno, no hay nada. Bajé al cuarto infierno. Fue fácil, pero para subir, las piedras están todas en contra y el espacio de luz es muy chico. Aquí mucha gente quiso salir de apuro y se mató.
Había un campito de grasa ardiendo en tachos. Empecé a ver mi propia grasa derretida. Quedé sin cuerpo. Cuando volví en mí, estaba en medio de las luces, las que nosotros llamamos luces de espanto. Flotaban, se perdían, volvían a aparecer. Para la quinta prueba, como yo había pedido el don de acaparar mujeres, de tener poder mágico sobre las polleras, me presentaban mujeres tan hermosas que uno no se convencía que estaba con ellas. Una de las que ayudaba, la diabla coja, es decir, la mano derecha del diablo, me trajo un huevo de basilisco. Este, para el que no conoce, es un animal fabuloso al que se le atribuía el poder de matar con la vista, y lo puso debajo de mi axila. Fue empollado rápido el bicho, y ahí nomás salió caminando. Él me iba a ayudar para lo que tenía que hacer, traer 3 muertos. Sexta prueba. Escupí la cruz y maldecí tantas veces a Dios y a todos los santos. No la veía, pero sabía que la luz que me llevaba para abajo era colorada. Había mucha riqueza, emprendados y cadenas de plata, letras de oro. Y ahí se presentó el diablo. Estaba bien parecido, y como yo había cumplido todas las pruebas anteriores, me dio a elegir en persona entre 7 mujeres para tener relaciones sexuales. Y de ahí en más, que yo tenga lo que yo pidiera, si cumplía con la última prueba. Pero la exigencia era demasiado tremenda. No hay séptima, señores. Hasta aquí llegó este salamanquero. No logró pasar la prueba final que le pidió el diablo, y su vida se convirtió en una tortura. Nos dice, finalmente, nunca más volví a salir de noche. Y acá estoy, solo y triste, entre burlones. Muchas noches he pedido morir y no muero. Me atormentan los gusanos que saldrán de mi osamenta, en mi cajón de muerto. Obviamente todos estos mitos son propios del imaginario popular, ¿verdad? Estaría bueno hacer una visita turística a todas las localidades de la provincia de Córdoba, por ejemplo. Que sea, siempre hay historias de esta índole. Pero te digo que en uno creo que era el Monte Malo, en el Monte Malo que estuvimos hablando hace rato, quisieron hacer en una época quisieron hacer un centro turístico. Y el universo que habían elegido era justamente ese, pero ¿qué pasó? Los tipos rastrillaron un montón de zonas para encontrar la Salamanca en cuestión y no lo pudieron encontrar. Porque no deben encontrarla. Porque si vos querés hacer turismo con esto, tenés que pactar con él. ¿Vos querés pactar? ¿Existirá?